Si necesitan preguntarme en el tiempo que estoy haciendo la presentación, no, o sea, no se detengan, me preguntan lo que necesiten. No sé si están viendo mi keynote. Sí, Ok, ¿ya están viendo la presentación? Experiencia del usuario. ya la vemos, sí. Perfecto. Bueno, como les digo, no se detengan en hacerme preguntas e interrumpirme. Quizás no estoy muy al pendiente. Y bueno, aquí no sé si hay chat o eso, pero bueno, normalmente en otros hay chats, entonces si no, pues nomás hablen, ¿no? Y me interrumpen y con mucho gusto me detengo. Bueno, pues siguiendo con la versión pasada de lo que les hablaba un poco sobre la importancia de la investigación al momento de hacer un proyecto, bueno, pues en este caso, lo importante de todo proyecto es investigar y entender la experiencia del usuario. Y a mí en lo personal, esta es una presentación que he hecho tanto a clientes como a algunas personas a las que han tomado mis cursos en diseño de experiencias, donde hablamos un poco de una metodología de investigación. Esto no es nada nuevo para ustedes quizás, pero de alguna manera lo que estoy tratando de hacer es una recopilación como muy clara o muy básica de lo que se debe estructurar como entrevistas o de alguna manera como una base para poder sacar preguntas o para poder conocer o analizar a los usuarios de nuestros proyectos. Y me gusta empezar con esta idea de, pues, ¿qué es una metodología de investigación del diseño? Y seguramente ustedes ya lo saben, es aquella que les permite a ustedes conocer a detalle a los usuarios de sus proyectos. Y hay que entender que hay diferentes personajes cuando tú entrevistas perdón, cuando vas a desarrollar un proyecto. O sea, no estamos pensando en que solamente vas a entrevistar al cliente final o al usuario final. A veces nos equivocamos porque pensamos que el usuario final es una sola persona, cuando en realidad pueden ser cientos de personas los que son los usuarios y no podemos darles una categoría específica, sino que tenemos que entender las diferentes categorizaciones o características de cada uno de los usuarios que intervienen en nuestros proyectos. Entonces es sumamente relevante que nosotros cuando vamos a hacer una investigación sepamos quiénes interactúan, o sea, qué personas son, qué tipo de personas son, qué edades tienen, a qué nivel socioeconómico pertenecen, incluso si estamos haciendo proyectos en otra parte del mundo donde quizás hay una mezcla de razas, por decir, en Estados Unidos es muy diferente a lo que sucede en México, entonces hay una mezcla de culturas y entonces se habla de investigar incluso aspectos de etnográficos, ¿no? Que tienen que ver con características especiales para cada grupo cultural o incluso hasta para cada raza. Entonces, esto es interesante porque ahorita con la globalización, pues no podemos pensar que nomás vamos a diseñar saliendo de la escuela para nuestro primo que vive al lado de nuestra casa. O sea, hay que pensar que, y bueno, ahora con la tecnología y las posibilidades, yo creo que las oportunidades que nos ha dado la pandemia es justamente poder expandir nuestra capacidad de trabajo a otras latitudes, a otros continentes, y eso es importante porque con una buena metodología de investigación podemos entonces conocer y entender otras latitudes, ¿no? Otras personas en Europa, en Asia, en Oceanía, en Sudamérica, en nuestro mismo país, ¿no? Incluso ustedes saben que hay una gran diferencia de ciudad en ciudad, pero incluso de interacción entre clases o estratos sociales o socioeconómicos. Y en ese sentido, bueno, pues hay que entender que la metodología de investigación para el diseño pues debe partir de la experiencia del usuario. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que encontrar una solución que derive de una metodología de procesos de comprensión sobre los problemas a resolver con el diseño. En este sentido, es el análisis de todo el ecosistema que influye alrededor de un problema y su respuesta inmediata. Entonces, este es un trinomio que seguramente lo han visto y algunos que han estado en clases de diseño industrial, que bueno, esto no es nada nuevo. Esta idea de tener este trinomio donde se hable de negocios, personas y tecnología, es también hablar de viabilidad, deseabilidad y factibilidad, donde en los tres casos ese punto central o este valor importante que está al centro es lo que denominamos la experiencia en donde quizás en la unión o la intersección entre viabilidad y factibilidad están los procesos de innovación entre la factibilidad y la deseabilidad,
están los procesos de innovación funcional y la viabilidad con la deseabilidad o las personas están los procesos de innovación emocional, lo que tiene que ver con marcas, con marketing, con relaciones, incluso lo que les hablaba nuestra conferencia pasada sobre esta idea de pertenencia, de actualización, de saber de que pertenezco a un grupo social y de que me quiero actualizar constantemente. Entonces, aquí a mí me gusta hablar de 4 puntos que tenemos que entender cuando desarrollamos nuestros proyectos. En mi caso en particular, aunque esta es una frase muy trillada, quizás el diseño centrado en el humano o el diseño centrado en el usuario, es una frase muy trillada, pero es necesaria, es básica comprender que nosotros estamos diseñando para los seres humanos, para las personas. Seguramente lo han escuchado en otros lugares como design thinking, como diseño centrado en las personas, diseño centrado en el humano. Al final todo converge en la misma acción, que es comprender a fondo y a detalle a quiénes le estamos diseñando, y no solamente digo a los usuarios, sino a los desarrolladores, inversionistas, stakeholders, es más, hasta la señora que entra a hacer el aseo en el espacio. Entonces debemos entender quiénes están involucrados en nuestras soluciones que vamos a dar a un diseño y todos los que van a interactuar alrededor de eso. Entonces, el punto 2 es el diseño es un proceso de aprendizaje iterativo. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros constantemente estamos aprendiendo porque lo repetimos. Es imposible, sobre todo en el caso de la arquitectura, tener una respuesta perfecta o inmediata. Es súper importante el proceso. Justamente en la mañana teníamos una reunión con la gente del ANFA Center for Education, que es este grupo que nos juntamos todos los lunes para discutir temas que tienen que ver con neurociencia y arquitectura. Y hoy hablábamos justamente de eso, ¿no? De que a veces los procesos del diseño son incluso más relevantes que el resultado mismo, porque a veces los resultados quizás son algo que ya esperábamos, pero este proceso de aprendizaje, este momento en el que nosotros estamos investigando todo lo que va a afectar nuestro diseño, es donde más aprendemos, es donde seguramente reconocemos cosas que antes no habíamos visto o que no habíamos visualizado. Entonces es súper importante saber que es un aprendizaje constante, saber que vamos a estar repitiendo. Cada vez que hagamos un proyecto tenemos que hacer el mismo proceso, independientemente de que creamos que sabemos la respuesta. Y a veces es medio doloroso y un poquito aburrido porque seguramente ustedes, cuando ya les dicen vamos a una casa, dicen, ah, otra vez una casa, ya sé cómo se hace una casa. ¿Estás seguro que sabes cómo se hace una casa? ¿Qué aprendiste del proceso pasado? ¿Qué vas a repetir? ¿Qué no vas a repetir? ¿Y qué vas a buscar mejorar en ese proyecto? Y por eso entra la tercera fase. ¿Qué significa fases convergentes y divergentes? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que nosotros cuando estamos investigando normalmente nos convergemos en puntos, o sea, buscamos un análisis para llegar a una respuesta casi perfecta o específica, aunque sabemos que no es perfecta, pero que sí es perfectible, tratamos de llegar como a eso. Pero para llegar a eso a veces nos vamos por la tangente, ¿no? Nos vamos por un lado y luego nos vamos por otro. Entonces, esos procesos a veces son divergentes, o sea, se abren demasiado, buscamos aquí, acá, por acá, y luego empezamos nosotros a hacer un embudo, un embudo, un embudo, hasta conectar todo lo que hemos aprendido para llegar a una solución muy específica hacia nuestro proyecto. Y ahorita vamos a dar algunos ejemplos. Y el otro punto, que es el más divertido y el que a veces incluso es complicado, tiene que ver con diseñar los prototipos y testear o probar. Pero van a decir, bueno, pero en la arquitectura, ¿cómo probamos? ¿Cómo testeamos? O sea, no podemos testear, quizás hacer un edificio y luego ver qué sucede para luego volverlo a hacer. Sí y no. O sea, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es entender cuál es lo que nosotros queremos que suceda en el edificio, qué actividades estamos cubriendo con las soluciones al diseño, y aprender de eso es reconocer lo que aprendimos bien y qué posibilidades nosotros podemos tener para el cambio. ¿Qué posibilidades tenemos dentro de los diseños que estamos efectuando o desarrollando o dando una respuesta? ¿Qué posibilidades hay para el cambio? En diseño interior quizás es un poco más fácil que en arquitectura, porque a veces decimos, bueno, pues es que si no funciona el mueble así, lo movemos para acá y pues puede funcionar. Sí, pero a veces en arquitectura es mucho más complejo que eso. Pero lo que es importante es que nosotros podamos llevar un control. Aquí en México, nosotros no hacemos mucho algo que se llaman post-occupancy test o los test de la post-ocupación. ¿Y esto qué significa? Que nosotros, una vez que hacemos un edificio, tenemos que hacer una encuesta de si lo que hicimos es correcto. A veces los arquitectos somos un poquito
cobardes en enfrentarnos con lo que hicimos porque nos da un poco de miedo de que lo que hicimos quizás no está bien y entonces cómo vamos a enfrentar o ver a nuestro cliente si algo hicimos está mal. Pero yo creo que aquí ese es un diálogo que se nos tiene que ir quitando, es un diálogo que tenemos que suavizar con nuestros mismos clientes, con todas las personas que nos rodean, porque el arquitecto no es el que tiene la respuesta absoluta y definitiva. El proceso del diseño siempre va de la mano de los clientes y de todos los involucrados en el proyecto. Es un error pensar que el arquitecto es el único que toma las decisiones en el proyecto. Eso está mal. Si el arquitecto está tomando las decisiones en el proyecto, algo está haciendo mal, porque hay que involucrar a todos y tomar responsabilidades entre todos los que van a estar en el proyecto para entre todos dar una solución adecuada y correcta. Nosotros como arquitectos no nos gusta a veces que nos diga el cliente qué hacer o no nos gusta la crítica, pero tenemos que ser más abiertos, más receptivos en escuchar cuál es la problemática real de un proyecto, qué estamos buscando, qué problema queremos encontrar y desde luego involucrar al 100% a todos los que están alrededor de nosotros, porque sería un error pensar, como dije, que nosotros vamos a tener una respuesta absoluta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que conocer al usuario. O sea, el factor más relevante en el proceso del diseño es el entendimiento del usuario. A través de datos y entrevistas sobre usos y costumbres podemos determinar las necesidades básicas e inmediatas del grupo al que le diseño. Bueno, y aquí van a decir, ¿y cómo le hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? Seguramente ya quieren saberlo. Bueno, pues de alguna manera que yo lo hago muy gráfico y esto les va a quedar grabado porque para que puedan usarlo y con todo gusto lo comparto con ustedes, es que normalmente hacemos diferentes categorizaciones y una mejor manera de hacerlo. Ahora, obvio, esto es una idea, esto es algo que yo les comparto de lo que he ido aprendiendo con el tiempo, mas no significa que esta es la única fórmula o la única manera de hacerlo. Yo me he basado en autores, he basado en mi propia experiencia, en tratar de entender de qué manera puedo digerir más fácil todos los datos que empiezo a buscar sobre un proyecto. Y este es de alguna u otra manera algo que me ha hecho una como facilidad no es una fórmula, pero de alguna manera se vuelve una estrategia de cómo esto me ha ayudado a mí a bajar información de los usuarios. Pero como digo, esto es perfectible, esto es modificable. Seguramente yo en un año esto ya lo voy a desechar y voy a meterle algo más y voy a buscar cómo cambiarlo, voy a mejorarlo. Siempre se trata de eso. Entonces, por eso les digo, tómenlo como una base, como un punto de partida, como algo escolar, que ustedes más adelante puedan complementar e incluso generar sus propios estrategias, generar sus propias fórmulas para bajar información. Lo primero que hago es entrevistarme con el usuario. Normalmente yo le mando a mis clientes una entrevista. Uno, para poder saber si es serio el proyecto que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque ahora con las redes sociales, pues todo el mundo ve una foto bonita de un proyecto y dicen, me encanta este proyecto, me encantaría que me hagas una casa y no conozco a la gente, ¿no? O sea, me llegan notificaciones de Instagram o de Facebook donde la gente dice, ay, qué bonito diseñas, ay, qué padre, me gusta mucho lo que haces, ¿me puedes diseñar mi casa? Entonces ahí a veces, para empezar, pues no te emocionas. Yo ya no me emociono, antes me emocionaba. O sea, ya hay un nuevo cliente. Pero luego te das cuenta que mucha gente habla por hablar. Entonces, ¿de qué manera filtramos? Y de ahí empieza todo. Entonces yo mando siempre una entrevista y digo, muchísimas gracias por contactarnos. Con todo gusto te podemos apoyar con tu proyecto. Por favor, ayúdanos a llenar esta primera entrevista. Y le mandamos una entrevista en una forma tipo Google, donde ya saben estas formas, como una encuesta, donde le ponemos que nos platique un poco de ellos, de quiénes son, y obviamente preguntamos si hay recursos para hacer la casa y si ya tienen el terreno y las escrituras, ¿no? En muchas de esas, el cliente que no lo llena, pues ya sabemos que no le interesa, ¿no? O sea, que nomás te dijo que qué bonito y te dijo que sí. Pero el cliente que le interesa, pues te va a llenar la entrevista y te la va a completar toda. Y aquí es bien importante porque yo empiezo a buscar en esa primera entrevista a quién le estoy diseñando, si es una familia, si es una familia, papá, mamá, hijos, si es una familia, papá, papá, hijos, mamá, mamá, hijos, si es una familia, de divorciados, si es una familia de madres solteras, etcétera, etcétera. O sea, o padres solteros. Entonces hay que tratar de entender muy delicadamente cómo cuestionas y cómo preguntas información que va a ser básica y relevante para el proyecto de una manera sutil
para que las personas no se sientan de ninguna manera ni atacados, ni juzgados, ni comprometidos a contestar algo que no quieren. Entonces también eso es bien importante. Obviamente viene ahí también un montón de datos sobre, no vamos a usar tus datos, esto es confidencial, tienen la seguridad de que tus datos van a guardarse, bla, bla, todo lo que tenemos que ver con avisos de privacidad. Pero aquí entonces también yo empiezo a definir, empiezo a crear quién es esta persona. Para cada uno empezamos a hacer descripciones específicas para cada uno de los usuarios. ¿Es un papá, es una mamá? ¿De qué edad es? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le gusta? Y luego determinamos las variables de grupo de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las condiciones sociales y económicas o incluso culturales y religiosas. Entonces ahí es nuestro primer como filtro. El segundo filtro tiene que ver con definir usos y costumbres, escuchar y observar. Una vez que pasamos una primera entrevista quizás por escrita, muy general, nos vamos a entrevistar a las personas, nos vemos o a través de internet, digo ahora con Zoom, pues da la ventaja de que esta persona puede estar en cualquier otra parte de la ciudad o de México o del mundo, y poder entrevistar a esta persona de una manera más directa. Entonces ahí queremos saber qué tanto en lo que reconocimos en nuestra primera encuesta, reconocimos a su usuario, qué tantas costumbres sabemos de su día a día, qué ambiciones tiene, qué sueños, cuál es su definición o disposición para el proyecto y si esta persona está de acuerdo con los cambios que podemos nosotros incluso ofrecerle del proyecto inicial que nos dijo y definir un estilo de vida. Y esto va para todos tipos, puede ser para un restaurante, puede ser para unos consultorios médicos, puede ser para una casa, o sea, es tan variable como nosotros lo queramos hacer. El tercer punto es que a mí me parece súper importante mapear o graficar. Esto significa que una vez que ya tengo la información, graficamos, ya sea ponemos columnas, ponemos las fotos, ponemos las cosas que le gustaron de una manera muy gráfica, es súper irrelevante en los procesos de diseño, que no se quede nada en la computadora exclusivamente, sino de una u otra manera tener post-its, tener información, tener fotos, generar mood boards, para nosotros poder entender un poco más de qué se trata nuestro cliente, de qué trata el proyecto y de qué viene nuestro cliente, ¿no? Entonces, es importante graficar. Digo, se puede crear en la compu, en un PowerPoint, si así lo desean, pero es importante tener algo que nos recuerde a quién le estamos diseñando. A veces en los procesos de diseño todo está escrito y nada está graficado. Y de una u otra manera, nuestro cerebro reconoce más fácil las imágenes. ¿Qué preferimos, ver imágenes y videos o leer? Pues quizás ver imágenes y videos, porque nuestro cerebro es muy flojo y no va a querer leer todo. Pero si de alguna u otra manera nuestras pistas de información están de una manera clara, gráfica, con fotos, con cosas importantes, relevantes que le ha gustado a este grupo al que le estamos diseñando, quiénes son, incluso hasta reconocer las fotos de las personas, nos puede llevar a graficar o a entender o a mapear todas nuestras observaciones de una manera más clara. Entonces, por eso aquí es vaciar la información recibida a través de mapas, datos gráficos, de fácil lectura, agrupar los contenidos y documentos obtenidos en las observaciones, revisar y discutir aportaciones particulares específicas de las entrevistas y las observaciones. Yo he tenido la ventaja de que a mí me gusta mucho, no ha sucedido en los últimos meses, pero cuando voy a ver un cliente, vamos a hacer una casa para ellos, me gusta irme a cenar con ellos, ¿no? O me gusta irme en su coche a ver el terreno. ¿Por qué? Porque esto hace que la conexión entre las personas sea más humana, sea más directa, sobre todo cuando vas a hacer una casa, te vuelves parte importante de su casa, de su familia, de su privacidad, que es sumamente importante respetar. Entonces es el momento de conexión, es entre más conexión hagamos con nuestro cliente, entre más nos pongamos realmente en sus zapatos, entre entender realmente quiénes son, nunca retarlos, nunca sobreponernos sobre sus pensamientos, nunca cuestionarlos por lo que hacen, sino tratar de ver de dónde vienen, hacia dónde van, cuáles son sus objetivos, cómo llegaron a donde están. Eso es súper importante porque entonces te sensibilizas, les pides que te cuenten historias de por qué quieren hacer eso, qué es importante para ellos en su familia. Cuando estás haciendo una casa me refiero, ¿no? Pero también cuando estás haciendo un proyecto de un negocio, unas oficinas, pues es importantísimo saber quiénes son los dueños, por qué están allí, por qué llegaron a ese momento, hacia dónde iban a la empresa, etcétera, etcétera. No solamente con los empleados, sino hablar directamente con todos. Entonces les decía que también es importante tener un aprendizaje iterativo. Esto es, bueno, pues un buen entendimiento del grupo analizado ayuda a generar mejor soluciones de diseño. Se deben conocer a profundidad las motivaciones personales de la gente,
la empatía con el grupo analizado, considerar la relevancia e impacto que generan las soluciones de diseño para los usuarios. Aquí yo pongo 4 puntos. Esos 4 es, primero hay que saber quiénes son a los que estamos diseñando y también tener una comunicación constante con ellos. Entonces, además de tener el equipo o el grupo al que le estás definiendo, pues debes de tener todos los contactos, ¿no? Definir exactamente a qué audiencia es. De repente cuando diseñamos oficinas, hay 2 tipos de audiencias. Una audiencia tiene que ver con los gerentes, con la gente que está a cargo en las más altas jerarquías, pero luego están los empleados, los que están en el día a día, los que reciben un sueldo base, los que no, quizás están todo el día sentados 8 horas en una computadora, versus al cliente que tiene que estar viajando, conectando con clientes, buscando otros proyectos y que viene a la oficina. Entonces la perspectiva de uno es muy diferente a la perspectiva del otro. El que está 8 horas sentado en la oficina, sus necesidades son totalmente diferentes a las de ese jefe que viene y está 2 o 3 horas en la oficina y que además tiene otras jerarquías o es el dueño de la empresa. Entonces, hay que tratar de entender y ponernos en los zapatos de ese chavo que está ahí 8 horas metido, trabajando bajo una luz de una computadora o encerrado en un pequeño cubículo versus al gerente o al dueño de la empresa que está constantemente en viaje y que quizás no usa tanto la oficina, pero que la relevancia de tener una oficina formal para recibir otros clientes, pues es muy importante, ¿no? O sea, es realmente donde también se tiene que poner atención. Perdón, entonces, en ese sentido hay que entender bien a qué audiencia le estamos diseñando, pero también hay que ponerle atención, por ejemplo, en un restaurante, al cuate que es el mesero, al cuate que es el bartender, al chef, pero también al que limpia, ¿no? Y todos tienen la misma importancia de que todos deben de tener siempre un locker donde dejar su mochila, su gorra, su chamarra, porque al final esta gente viene en bicicleta, también hay que pensar en dónde se van a asear. No es lo mismo el aseo del mesero en un baño especialmente para meseros y para el personal que el del público. ¿Por qué? Porque el baño del público es para el público exclusivamente. Siempre yo hablo con los restauranteros y les digo, cuando vamos a diseñar un restaurante, siempre tiene que haber un baño para el personal y un baño para los clientes. ¿Por qué? Porque hay muchos conflictos en cuanto a la percepción del cliente que ve que el mesero entra al baño público. ¿Por qué? Porque entonces le entran muchos trips, ¿no? De que se lavaría las manos y qué tal si está sucio y por qué entro al baño. Entonces, este tipo de situaciones, si las queremos evitar, es mejor tener su propio baño, los empleados, el chef, el agente de limpieza, porque al final tú estás dándole una experiencia al cliente diferente al que la tienes que dar al empleado, que además el empleado es un ser humano que tiene que tener lo mejor también para sus actividades de trabajo. Entonces hay que tener pensamientos amplios, adherir a aquellos grupos de personas o audiencia directa o indirectamente relacionada y relevante al grupo analizado. Por eso les comentaba que a veces cuando diseñamos un restaurante pensamos nomás en la gente que va a ir al restaurante y se nos olvida la señora que hace el aseo, que tiene que entrar al baño de hombres y al baño de mujeres y que tiene que tener un closet de limpieza en cada uno de los baños porque la señora no puede estar entrando de un baño al otro sacando botes o trapeadores. Entonces, son cosas que siempre tenemos que tener en cuenta y en la mente cuando estamos diseñando todas las necesidades básicas y específicas para el correcto funcionamiento del espacio, pero también para las correctas funciones de las actividades que ahí se deben llevar a cabo. Entonces, siempre hay que también decir a nuestros clientes qué es relevante, qué es importante, por qué es importante, porque nosotros tenemos que tener, obviamente, una respuesta clara de por qué estamos haciendo 2 vertederos en los baños o por qué estamos haciendo un lugar de lockers para los empleados. ¿Por qué? Porque es tan importante el empleado como el comensal o el cliente. Entonces, pero bueno, estos son algunos detalles o ideas de lo que puede suceder en el caso de diseño interior, pero también sucede en proyectos de hospitales, en proyectos incluso de residenciales, ¿no? Yo veo muchas torres residenciales que están en Guadalajara y ninguna tiene una vivienda digna para los guardias de seguridad. Entonces, no tienen un espacio digno donde tener un closet, una buena cocineta, una cama para dormir mientras uno hace turno con el otro, un baño completo de calidad. O
sea, y son personas, y esas personas están cuidando la torre y a esas personas no se les da jerarquía. Entonces hay que entender eso y hay que hacerle ver a los desarrolladores la importancia de trabajar para todos los usuarios, no solamente para el que creemos que es el usuario final, porque hay un montón de gente involucrada. Luego hay que crear una visualización general. Piensa quiénes, además de la audiencia directa o indirecta, se ve afectada por el problema. Aquellos que son parte del proceso como instituciones, programas o entidades relacionadas al tema. Cuando diseñamos a veces una torre residencial, a veces no pensamos en los que están relacionados con nuestras funciones del proyecto indirectamente. Y les pongo un ejemplo tan sonso o tan básico como la entrada del personal de gas o la entrada del personal de CFE. Y entonces terminan estos edificios increíbles con unos monigotes terribles afuera en la calle, con unas estaciones horribles, porque no lo pensó el arquitecto, porque nunca pensaron, y además estorbando en el paso peatonal, ¿no? O sea, este tipo de cosas son tan relevantes porque ahí se nos olvidó pensar en el peatón, se nos olvidó pensar en el mensajero, en el de correos, en el de Amazon que va a llevarte el paquete, en el de la CFE que va a ir a checar que todo esté en orden, o sea, en todos los otros involucrados que a veces no estamos tomándolos en cuenta, ¿no? Entonces, por eso termina habiendo proyectos que tienen ahí unos monigotes afuera con unas estaciones terribles de CFE porque nunca pensaron y entonces ya no cabía en el proyecto y entonces ahí quedó, ¿no? Porque no se investigó correctamente todos los otros requerimientos, todas las otras instituciones que entran dentro de un proyecto y que se tienen que visualizar antes de generar un problema. Tú tienes que visualizar siempre todos los problemas antes de desarrollar el proyecto. O sea, ¿cuál es el peor escenario de tu proyecto? Y sobre ese peor escenario, empezar a encontrar los peores escenarios de todos los que van a estar involucrados, tanto en el proceso de diseño como el efecto posterior al diseño, como lo que sucederá después. Entonces, por eso, de nuevo, va que hay que crear un recordatorio visual. Y aquí yo, desde nuevo, vuelvo a poner que no se nos olvide la planta y subestación de emergencia. No se nos olvide que tenemos que pensar en la señora del aseo. No se nos olvide que tiene que haber lockers para los empleados en tal lado. Tenemos que generar una vivienda digna a los cuates de seguridad. Tenemos que pensar en cómo va a entrar la CFE. Tenemos que pensar en cómo va a haber las conexiones de agua, si hay un problema. O sea, todas estas cosas que a veces se nos olvida, o porque no las investigamos, o porque no las analizamos, es súper importante por eso tener un recordatorio visual. O sea, en donde estemos diseñando, al momento que empezamos nuestras conceptualizaciones del proyecto, tener todos estos otros problemas que son parte de la resolución de un proyecto integral durante los procesos del diseño de la arquitectónica. Y bueno, desde luego, pues ya entramos al siguiente punto que tiene que ver con convergencia y divergencia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues todo aquello que teníamos así, nos fuimos por la tangente, buscamos, andábamos por acá, por allá, y luego tenemos que llegar y empezar a bajar y aterrizar ideas y acomodarlas en una estructura y en un hilo que nos permita entonces a nosotros tener claridad sobre lo que estamos diseñando y cómo nos guía esto correctamente una respuesta. Entonces, un proyecto bien definido guiará correctamente nuestras preguntas y nos ayudará a estar en control del proceso de trabajo o del proceso del diseño. Procurar pasar tiempo con los clientes para generar un entendimiento común y establecer claramente hacia dónde se enfocará el objetivo final del proyecto. Como les digo y les he venido diciendo en los otros puntos, siempre tienes que estar pegado al cliente, siempre tienes que estar pegado, y no solamente al cliente, sino a todos, en inglés le dicen stakeholders, que significan todos los que están involucrados, incluso la gente de obras públicas, reglamentos, protección civil, sistemas contra incendios, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro proyecto, nosotros tenemos que entenderlo. Grave problema en México es que no ponemos atención a los códigos de seguridad. Entonces, muy poco investigamos sobre cuestiones de protección civil. Y aquí, pues, protección civil es súper laxo. No tienen ni idea porque tampoco tienen conocimiento. En México y en Guadalajara en particular nos agarró tarde la construcción de torres, ¿no? O sea, nosotros tenemos muy poca experiencia en Guadalajara, si no es que nula, y seguimos teniendo nula experiencia en el diseño adecuado de las torres. Entonces todavía hay problemas que nosotros vemos en las torres que no hay
escaleras de emergencia con las dimensiones adecuadas de normas internacionales, donde no hay la procuración de los sistemas contra incendios, donde no hay esclusas para evitar que los fuegos se propaguen, donde no hay claridad de las rutas de evacuación en caso de sismos, incluso las salidas en Estados Unidos está súper normado o reglamentado o regulado que una habitación, el último punto de una habitación, no debe exceder más de 25 metros de distancia de la salida de emergencia, de la entrada a la escalera de emergencia. Entonces, cualquier espacio, 25 metros no en línea recta, o sea, no a través de los muros, sino alrededor del mobiliario, de los obstáculos que nos encontramos. Entonces, una persona no debería de tener más de 25 pasos o quizás hasta 30 pasos, dependiendo del tamaño de la persona, pero no debería de tener más de esa distancia para yo llegar en tantos minutos o en menos de tantos segundos a la salida de emergencia donde hay una escalera que lo va a conducir algo a una puerta de seguridad. Entonces, estas cosas no las sabemos, pero yo por eso les pido a ustedes, que son estudiantes, que se metan a ver códigos y reglamentación internacional, que los proyectos que vayan a hacer, ya una vez que salen fuera, los investiguen, no se queden con las reglamentaciones de México, busquen, partan de las problemáticas y de los reglamentos para encontrar las soluciones del diseño. Es más creativo aquel proyecto que parte de las verdaderas restricciones de los reglamentos de seguridad, porque entonces te da la creatividad de cómo hacerlo para llegar. Entonces, quizás ¿sabes qué? Si tengo que estar 25 metros de la distancia, bueno, pues tengo que diseñar un edificio con unas escaleras increíbles aquí y acá para que pueda lograrse seguridad en el edificio. No sé. Pero el punto es que tenemos que buscar muchísima información de la divergencia y llegar a la convergencia. Entonces, aquí la estrategia es pues, definir un concepto, o sea, reunir toda la información relacionada al proyecto y preguntar y definir con el cliente y los involucrados el menú, en el caso de un restaurante, porque esto lo tenía para un restaurante, en el caso del menú, la carta de bebidas, el mercado, pero además también en el caso de un hospital, bueno, pues qué tipo de cirugías se van a hacer, si son de alto riesgo, o en el caso de un hotel, qué tipo de hotel es un hotel business, es un hotel boutique, es un hotel de turismo, es un hotel de familiar, o sea, hay que tratar de definir absolutamente todo lo que requerimos o nuestro menú de necesidades dentro de un proyecto. Entonces hay que siempre escribir todos los pensamientos relacionados con el tema, digo, en este caso yo había puesto de comida porque hablaba de un restaurante, pero con cualquier tema, ¿no? Con el tema del lugar al que estamos diseñando. Número dos es saber nuestras limitaciones. Por ejemplo, enlistar un criterio de todas las limitaciones de nuestro reto. Lo que no conocemos, lo que no sabemos de la experiencia al respecto y si es posible modificar estas limitaciones, si se puede aprender directamente del cliente y de todos los involucrados. Hay dos problemas que yo veo, o más bien la manera en cómo llegan los problemas de diseño hacia nosotros pueden ser un rompecabezas o pueden ser un misterio, ¿no? Y algunos autores mencionan esta idea de tener problemas de diseño de rompecabezas y problemas de diseño de misterio. Los problemas de diseño de rompecabezas son aquellos en los que nosotros ya tenemos todas las partes, ya casi conocemos o tenemos mucha experiencia haciendo un proyecto de un tipo, entonces lo más fácil es armar nuestro rompecabezas con las piezas que tenemos. Pero aquellos proyectos que son un misterio, es por ejemplo, si algún día les dicen a ustedes, ¿saben qué? Tenemos que hacer un edificio donde vamos a armar satélites que vamos a mandar a la atmósfera y van a estar en órbita. Y bueno, pues yo creo que aquí nadie de los que estamos en este foro sabemos qué lleva un edificio donde van a armar satélites, ¿no? Entonces ni sabemos las necesidades ni nada, eso se vuelve totalmente un misterio. Pero seguramente si ahorita les digo, vamos a diseñar una casa para una familia de cuatro personas, de cuatro miembros, papá, mamá y dos niños, seguramente todos los que estamos en este foro tenemos una idea o por lo menos una experiencia previa, tanto nuestra, de nuestra casa, de lo que hemos vivido, o de proyectos que ya estamos haciendo en la escuela o proyectos que ya estamos haciendo en la vida real y sabemos eso es un rompecabezas, o sea, las piezas ya las tenemos, pero en el caso del misterio, pues tenemos que saber que tenemos limitaciones y entonces hay que irse a meter a los lugares. Para esto hay que tratar de entender cuáles son nuestras preguntas y hay que enmarcar el reto del proyecto como algo
que puede ser emotivo, imaginativo, propositivo, y cómo cada uno de nosotros puede ser actor en el problema y cuál es nuestra actuación como cliente o como diseñador. Y finalmente, vuelvo a hablar, es mostrar y escribir. O sea, siempre recuerden, siempre hay una investigación previa y al final siempre es pon todo gráficamente, pon algo que muestres lo que estás haciendo. Por ejemplo, enlistar el reto en un lugar donde tú o tu equipo puedas verlo y recordar la importancia de lo que estás haciendo, o sea, de por qué estás haciendo este proyecto, qué tan relevante es este proyecto. Y este recordatorio del proceso y de nuestro enfoque y la aspiración de lo que queremos lograr. Y finalmente, tiene que ver con prototipos. Obviamente, aquí le podemos llamar prototipos, maquetas, incluso yo he hecho en algunos lugares, no modelos uno a uno, pero por lo menos sí hemos hecho marcas en el suelo, hemos puesto cocinas, de alguna u otra manera con prototipo, indicando dónde puede ponerse tal y tal cosa, para poder nosotros probar y ver si esa es lo mejor para el chef, en el caso de un restaurante, o incluso para alguna fábrica o para algún taller, dónde es lo mejor, dónde creemos que es lo mejor, y testear con la gente que está haciéndolo antes incluso de construirlo. Me pasa mucho que hacemos eso con restaurantes, sobre todo con los chefs. Tratamos de organizar los equipos, dónde van a estar una freidora y qué tan importante es que la freidora esté cerca de una plancha o de una zona donde están picando comida y luego pasando al otro lado. Entonces ellos a veces hemos tenido la oportunidad de que a veces son remodelaciones, a veces son cambios y a veces hasta en el mismo piso marcamos, mira, aquí va a estar la mesa de preparación de tal cosa, aquí va a estar la tarja, aquí va a estar esto. ¿Cómo ves? ¿Te funciona? Y entonces dicen, no, es que yo soy zurdo, entonces prefiero que esto esté acá. O sabes qué, mi personal va a entrar por aquí, entonces lo ideal es esto. Entonces se hace un testeo general antes de hacer el proyecto final. Entonces es súper relevante y se puede hacer con maquetas, puedes hacer incluso trazar en el suelo, puedes, si tienes los equipos, acomodar equipos y testear. Y es bien importante saber. Nosotros ahorita en Veracruz estamos haciendo un prototipo para una tienda de autoservicio de los productos OmniLife, que son estos productos nutricionales, seguramente los han escuchado. Bueno, pues seguramente va porque el estadio OmniLife, que ya no es OmniLife, ahora es Akron. Bueno, pues para ellos, para OmniLife hicimos un proyecto de un supermercado de autoservicio, cosa que ellos no tenían en el mercado, excepto uno en Tlaquepaque, y estaban testeando, lo vieron que funcionó, y me hablaron para crear una experiencia de prototipo del supermercado. Y que les dije, ¿saben qué? Los convencí de que hiciéramos un primer prototipo en Veracruz. Bueno, yo no les dije qué ciudad, ellos dijeron, creemos que lo vamos a hacer en Veracruz. Al final ya se hizo, ya se está testeando en Veracruz y estamos analizando qué tan relevante son tanto las ventas como la experiencia de compra, como la felicidad del cliente que llegó. Diseñamos olores, diseñamos sonidos, diseñamos rutas de compra, diseñamos los mobiliarios, diseñamos un mecano completo. Ese proyecto en otra ocasión más adelante, en otro semestre seguramente se los puedo mostrar, porque ahorita es todavía confidencial, pero está interesante. Digo, ahí en mis redes sociales pueden ver un par de fotos, pero lo interesante es que estamos testeando. O sea, la idea es que este proyecto se va a testear por 6 meses y una vez que se testean los 6 meses, se lanza la producción de todos los autoservicios a nivel mundial, ya que OmniLife tiene pues, en Rusia, en Europa, en Asia, en África, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Entonces eso va a ser interesante, ese modelo que vamos a replicar, pero no hasta que no probemos si realmente funciona. Entonces estamos haciendo ese prototipo y bueno, en este caso pues hubo el presupuesto y el cliente accedió a hacerlo. Y bueno, finalmente, esto seguramente lo han escuchado toda su vida en el ITESO, que son las SMART Goals, ¿no? Esta idea y me gusta rematar porque es como muy obvio, que lo necesitamos siempre. O sea, que todo lo que tengamos como metas, pues sean específicas, sean medibles, sean alcanzables, sean relevantes y sean temporales. No me voy a tener en cada una a leerla, pero pues desde luego que cada vez que hacemos un proyecto tendrá que tener de alguna u otra manera esta fórmula de las 5, del SMART, que al final pues es muy claro, ¿no? O sea, saber qué estamos haciendo, medir y testear lo que estamos haciendo, ver que sí se puede hacer y ver qué tan factible es
Y desde luego sí es relevante medir esos resultados, saber de los resultados y cuestionarnos acerca de cómo tener estos resultados y desde luego acotarlo en qué el tiempo. Si no, imagínense si yo hubiera dicho, hacemos el prototipo y dentro de 3 años, pues no, o sea, se tiene que acotar, se tienen que poner 6 meses. Si en 6 meses esto no jaló, buscar otra estrategia. Pero afortunadamente está jalando, entonces no tenemos que cambiar el proyecto. Y bueno, pues eso es sobre metodologías de investigación. A mí me gusta decir, es pensamiento creativo en acción. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en algo que les pueda este, ver, no sé. Chicos, dudas, preguntas. No escuchamos. Creo que Bárbara, no, Azucena, tú eres. Sí, soy yo. No sé, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Algo que le quieran decir al arquitecto Luis? Con toda confianza. Si más que ni están. Ya sé, nos abandonaron, ¿verdad? No sé, Fer, tú incluso si quieres también comentar algo. Invité a una amiga, arquitecta de la Ujú. Ciudad de México, porque está muy interesada en los temas de neuroarquitectura. O, Buenísimo. Más que sí, no hablamos nada de neuroarquitectura ahora, pero bueno. no, le pasé la grabación de tu charla pasada para que Muy también bien. pudiera ahí verla, pero no Ok. sé si anda por aquí, porque está No creo que sé, en medio del trabajo. Ah, mira, por no acá sé si anda. me escuchan. Sí, sí te escuchamos, Fernanda. Ah, ok. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Justo ahorita quería preguntarte que hablas mucho de los usuarios que pues no conoces, ¿no? No siempre tu Sí, cliente es tu usuario final. sí. Entonces, justo me gustaría saber cómo, en esta parte de que el cliente de pronto puede ser su propio peor enemigo. ¿Cómo abordas esa parte? O sea, ¿cómo abordas un cliente difícil que ni siquiera es el usuario final, pero que está como muy metido en este rollo de yo sé más que tú y que es medio difícil de pronto como estar de su lado, pero al mismo tiempo irlo guiando por la dirección correcta? Es complicado, digo, yo me he topado con esos clientes a cada rato y creo que una parte que me ha ayudado es documentarme muchísimo. O sea, yo creo que la parte más relevante para que nosotros tener de alguna manera salida o credibilidad es la documentación. A mí me pasa mucho que si voy a empezar un proyecto, trato de adelantarme sobre temas que el cliente no sabe o no conoce. Por ejemplo, me ha dado mucho la ventaja de la experiencia de tener proyectos en el ámbito, en el área donde me contratan, que son principalmente comerciales, proyectos comerciales, oficinas, y me ha dado la tarea de estudiar el comportamiento básico del usuario en oficinas y de literatura que me ayuda de alguna u otra manera a llevar al cliente sobre un camino como informado, ¿no? De alguna u otra manera eso ayuda a que el cliente te dé tu lugar con la idea de que pues, tú estás sabiendo, pero también me ha tocado el saberlo todo, que es complicado porque no sabe si sabe o no sabe, o nomás habla por hablar, porque también eso sucede. Y en ese sentido, yo creo que una parte bien importante de nosotros como arquitectos es dejarlos que hablen. Es nunca tomar la iniciativa. Digo, esto es quizás un consejo personal que a mí me ha pasado, es nunca, o sea, no decirles a nada que no, sino escucharlos, escucharlos, escucharlos y después tener una estrategia, pero nunca, o sea, yo prefiero mejor quedarme callado cuando él habla y habla y habla y habla y habla y entonces en las siguientes juntas lo que hago es tocar temas que no habla, ¿sabes? O que no toca él, para poder entonces complementar y decirle, oye, además de lo que me comentaste la otra vez, fíjate que yo estuve investigando esto y esto sobre lo que me dijiste, entonces logré hacer esto. Y entonces ya el cliente empieza como a cambiar la perspectiva hacia ti, ¿sabes? Eso me ha sucedido porque sí me han tocado clientes que saben todo y que te dicen que saben todo, pero que a veces no saben, digo, por algo te están hablando. Pero también nunca les digo como, no, 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 tú no sabes, o nunca me pongo como al tú por tú con ellos, porque si no pierdes el cliente. Y al inicio de mi carrera sí era muy difícil, ¿no? Era muy, muy difícil porque entonces yo me ponía a la defensiva y entonces el cliente se ponía a la defensiva y no coincidíamos y a veces o sucedía el proyecto y sucedía mal, o sucedía pero no terminábamos llevándonos bien,
Entonces decidí mejor ceder, ¿no? Ceder y ceder y ceder. Entonces cada vez que venía el cliente con mucha información que o yo no conocía, o quizás sí conocía y de alguna u otra manera había cosas que me complementaban, entonces era yo traer más a la mesa complementando algo de lo que el cliente no sabe. Eso me llevó incluso a lo que estoy investigando, porque entonces eran clientes a veces muy complejos, muy complicados, y me han tocado clientes sumamente inteligentes, con muchísimas o sea, herramientas de debate, pero allí ahí, sabes, a veces lo que decido es, tienes toda la razón, voy a investigar un poco más sobre el tema y vuelvo contigo con una respuesta para poder analizarlo juntos. Y este pequeño switch de información de decirle, claro, tienes razón, eso no lo había pensado, voy a empaparme de más de esta información y voy a volver contigo para desarrollarlo en conjunto. El cliente siente como que, ah, ok. Entonces, y luego vienes tú y obviamente te pones la pila y vienes tú con un montón de cosas y el cliente se sorprende, ¿no? Yo creo que ese es mi consejo, no es tanto qué haría o qué debes hacer, pero es por lo menos un consejo que a mí me ha funcionado, ¿no? Pero sí es muy complejo, sobre todo el que el cliente tenga conocimiento previo de algo que tú quizás no conoces tanto. Por eso también en lo que yo comento en mi presentación es de la importancia de sentarte con el cliente, de la importancia de estar todo el tiempo analizando y revisando. Yo he tenido clientes en los cuales les he dicho problemas de su empresa que no quieren admitir y que están y que se sienten incluso atacados porque les dices, mira, tus empleados dijeron esto. No, 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 eso no es cierto. Eso no puede ser. Eso no, claro que no sucede. ¿Quién te dijo? Entonces es ahí como que, híjole, no quiero meter en problemas al empleado, pero también, y siempre les digo, no, no te preocupes, o sea, es una cuestión de conocer un poco más tu proyecto. O sea, al final, como arquitecto eres mediador, eres diplomático, tienes que tener mucho tacto. Sin embargo, en la escuela no nos enseñan eso. En la escuela nos enseñan a ser agresivos y a defender nuestros proyectos. Y yo entiendo que es importante tener herramientas para defender los proyectos. Y aquí todos los alumnos podrían decir es que, o sea, el que tiene más saliva come más pinole, como dirían aquí en Guadalajara, ¿no? O sea, el que tiene más es el que va a hablar más, el que va a defenderse mejor, pero no siempre. O sea, a veces es mejor echarse un pasito para atrás y escuchar. Y sí, te ponen unas arrastradas y unas humilladas, pero es mejor decir, o sea, no sentirte humillado ni atacado, sino decir, ah, es un punto interesante. No coincido, o si no coincides, si estás muy terco y dices, no coincido, pero permíteme volver contigo porque necesito investigar más del tema. Yo creo que un cliente aprecia más tu honestidad al decir, no reconozco que tú sabes, pero mi trabajo es ponerme a la par de lo que tú sabes para poderte apoyar y entonces cambia el diálogo. Por eso siempre digo a los alumnos, a ver, no te estamos atacando y no tienes que defender a capa y espada algo que es indefendible. Simplemente te pedimos escuchar, simplemente reflexiona las palabras que yo como cliente, en el caso de un profesor, te puede decir, pero también tú tienes que ir a reflexionar esto, porque somos todos muy, sobre todo nuestra cultura es como muy sensible, ¿no? Entonces, siempre estamos pensando que nos están atacando o estamos a la defensiva. Digo, cuando yo vivía en Estados Unidos y estaba en la universidad, en la maestría, hombre, cuando te atacaban, o sea, sentías terrible y sentías que aquí el nudo en la garganta, yo a veces no podía hablar y con mi inglés, que estaba medio ahí difícil al inicio de mi carrera, era muy complicado defenderme y entonces es que estos tipos van a decir que soy un idiota. Pero luego esos silencios también eran importantes para tú volver como bien preparado, ¿no? Entonces yo sí sugiero que todos aquí, o sea, cuando no sepas algo, dale la virtud al cliente de decirle, tienes toda la razón, yo me comprometo contigo a venir bien informado en mi siguiente plática, porque creo que tu punto es muy válido, sin embargo, creo que hay otras opciones, ¿no? O sea, por así decir. Entonces, eso es súper básico. Pero por eso, también les digo, grafiquen y muestren al cliente todo lo que hiciste. En los proyectos, por ejemplo, de OmniLife, que además es una empresa muy compleja, yo tuve que tomar
un montón de videos. Y entonces tomaba videos porque me decían que la gente no puede estar más de 40 minutos en una tienda de OmniLife, ¿no? Porque uno no tiene nada que hacer ahí. Pero entonces yo descubrí que había gente que duraba mucho tiempo. Entonces yo tomé videos con ese timelapse de los que van rapidísimo. Yo decía, esto es un video de 45 minutos y esas dos personas están ahí más de 45 minutos. Y sucedía quizás en un minuto el video, ¿no? Porque además le acortaba un poco, pero les mostraba la relevancia de lo que había sido, o sea, era importante mostrarles evidencias. Entonces, por eso siempre digo que mapeen y grafiquen, porque es importante tener evidencias de lo que estás investigando para poder mostrarle al cliente toda la información que tienes y poder encontrar una respuesta al proyecto, no defender el proyecto, porque a veces los proyectos no está bueno defenderlos, es interactuar con ellos y con las soluciones que el cliente te pide que resuelvan juntos. Y al final tú, como arquitecto, es un error pensar que tú lo haces todo solo, ¿no? Entonces, pues es eso. Muchas gracias, Luis. No sé si el resto de los chicos tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran agregar. No sé, Jaime, Diego, Regina. Parece que no. Bueno, yo agradecerte porque realmente toda la charla que nos diste hoy captura como muchos momentos del semestre, yo lo podría decir así, ¿no? Desde el tema de aplicar ciertas metodologías como el design thinking o esta metodología del START. Creo que nos ayuda bastante a que los chicos sepan que no solo son temas de una clase, sino que hay gente ya afuera con años de experiencia que las están aplicando, ¿no? Claro, Entonces, muchas claro. gracias por eso. De No, lo hombre. que me pareció muy interesante el hecho también de que recuperes el tema de protección civil, que es un tema con el que yo estoy así también como muy, lo traigo muy presente también, tienes mucha razón. Hay muchos reglamentos que no están como actualizados, reglamentos que fueron creados en 1800 no sé qué en México y se siguen aplicando. Por ejemplo, nosotros usamos uno, o le doy a los chicos el reglamento de protección civil de Zapopan, que es el Sí. único que me ha parecido que tiene como por ahí algunos, como luces más de actualidad. Y es limitadísimo. Yo por eso sugiero que vayan y busquen los reglamentos internacionales. O sea, Sí, meterte a ver los reglamentos de Nueva York o sea, es un dolor de muelas ujú, terrible porque es de los reglamentos más difíciles, ¿no? Para que un proyecto pase las regulaciones en Nueva York y después del 11 de septiembre son todavía ujú. más graves. Y aún así, yo creo que Guadalajara nos estamos quedando como en el punto 01 de lo que un reglamento de seguridad en una torre de más de 5 niveles debe contener. Y aquí Sí, hay miles ya torres, no sé, cientos de torres que no cumplen con las mínimas características de seguridad, ni de ventanas, ni de puertas, ni de balcones, ni de escaleras. Digo, seguramente funcionan estructuralmente, porque ujú. están ahí, están construidas, pero en cuestiones de funciones, pues digo, ¿cuántas torres ustedes conocen y han entrado donde los estacionamientos son inservibles, ¿no? O donde Ujú. no hay escaleras donde puedas subir un mueble, ¿no? O un elevador decente, ¿no? Sí, sí, justamente esa es la invitación también que hago a los estudiantes, de que sí revisen normativas internacionales que les ayuden a complementar los proyectos, así que muchas gracias por enfatizarlo también. Te agradezco bastante por eso. Qué bueno. Y tengo solo una pregunta rápida para ti, como para no quitarte Sí, más tiempo. En sí. tus procesos de diseño, sé que probablemente tus procesos son un poco más largos entre la investigación y ya el realizar el diseño, pero más o menos cuánto tiempo te lleva, para que los chicos Eh, sepan que no son procesos de 4 meses como acá, ¿no? no, depende muchísimo, los procesos de investigación, pues depende mucho del tamaño del proyecto. O sea, hay proyectos en los que nos podemos tardar. Si son proyectos pequeños, comerciales, de experiencia que ya tenemos, por ejemplo, bares, restaurantes, quizás la investigación nos lleve 3, 4 semanas en resolver, ¿no? O sea, cuando son proyectos que conocemos, pero por ejemplo el proyecto de OmniLife
o un proyecto que hicimos de un H-E-B, de un supermercado, fueron investigaciones de 8 o 10 meses de pura investigación antes de tomar decisiones de diseño, porque tuve que hacer viajes, tuve que ir a visitar las diferentes ciudades, tuve que analizar y entrevistar un montón de personas. Yo creo que entrevisté alrededor de 200 personas de diferentes categorías para entender de qué trataba el proyecto. Hicimos encuestas, revisamos estudios de mercado, movimientos de personas, circulaciones, navegación. Por ejemplo, en el caso del supermercado, hicimos análisis de tiempos, ¿no? De diferentes edades de personas, hacia dónde se dirigían y por qué. Entonces, digo, puede ser tan complejo como 3 a 8 meses o tan sencillo como 4 o 5 semanas, dependiendo la complejidad de un proyecto. Digo, para un proyecto de 70 metros cuadrados de un restaurante de hamburguesas, pues probablemente nos llevamos 3, 4 semanas, porque es algo que ya conocemos y sabemos cómo se mueve. Pero para un proyecto de un supermercado de 5,000 metros cuadrados con un programa sumamente complejo, pues llevamos alrededor de 8 meses en investigación, ¿no? O en el caso de OmniLife, pues yo creo que fueron alrededor de 8 meses de investigación para poder definir un proyecto que se desarrolló como proyecto en 3 meses y y que apenas se abrió, o sea, estamos hablando desde el 2019 y que apenas hace un mes se abrió el prototipo. O sea, ya llevamos año y medio trabajando en ese proyecto, desde que empezamos la investigación hasta que se abrió el prototipo. Y a partir del prototipo, que son 6 meses más, la idea es que salga al mercado en 2022. Ok, O sea, a ese grado de sí. complejidad o de tiempos, ¿no? Hay proyectos muy largos, pero hay proyectos muy cortos también. Sí, pero justo algo que nos deja claro como toda esta etapa de investigación, que nuestra clase es totalmente investigación, es justo esta metodología te contaba, entonces creo que sí es importante que los alumnos sepan que es la base de todo el proyecto, ¿no? Antes de echar cualquier raya, pues que eso es lo más importante, conocer realmente tu usuario y todas las condicionantes que tienes externas también. Claro, muy bien. Va, pues si nadie más tiene ninguna otra duda, solo agradecerte, Luis, por todo el tiempo que nos brindaste y por todos tus conocimientos también. No, hombre, yo encantado. Es una pena que no esté nadie, ninguna cámara prendida, porque entonces me deja un poco preocupado de si están poniéndonos atención o no. Y yo les aconsejo a todos los alumnos que siempre tengan las cámaras prendidas porque sí, gracias, Sí, Fer, porque es sumamente importante para nosotros como speakers saber que tenemos el respeto o la presencia de los alumnos viéndonos o escuchándonos. Nosotros en ACE, en el ANFA Center for Education, es una norma que quien entra a nuestras pláticas tiene que tener la cámara prendida o por el contrario, pues no se le da acceso, ¿no? Pero bueno, te sí, agradezco mucho. Sí me da un poco de pena saber que no sé si hubo gente o no, pero bueno. no, sí te entiendo perfecto y yo desde el ITESO la verdad es que sí quisiera también ponerlo como norma, pero no me permiten tenerlo normado. Entonces, pero te entiendo perfecto el No, sentimiento, yo lo créeme. haría, ¿eh? Yo lo hacía Sí, con el TEC de Monterrey y no estás presente, o sea, pero sí, bueno, creo que sí voy a hablar entiendo lo que ese tema. sucede. Sí, Sí, yo sí, creo que sí. esa debe ser una norma en el ITESO, como lo es en Estados Unidos, por lo menos es una norma, que tengas la cámara prendida. Pero bueno, Sí, gracias. te entiendo. Muchas gracias y una disculpa por esto No también. te preocupes, no te preocupes. Un Sí, abrazo, cuídate un mucho. abrazo, que estés Hasta muy luego, bien. Fer. Hasta Gracias. luego, Chao, mucho gusto. Mucho gusto, bye. Bye. bye.